En esta presentación vamos a trabajar las inecuaciones con valor absoluto. Primero vamos a recordar la definición del valor absoluto. El valor absoluto representa una distancia, exactamente la distancia que hay desde el 0 hasta un valor o un número determinado de la recta real. Como es una distancia, siempre es un número positivo. Valor absoluto de 12 es 12, puesto que hay 12 unidades desde el 0 hasta el 12. Valor absoluto de menos 9 es 9, ya que hay 9 unidades desde el 0 hasta el 9. En términos generales, el valor absoluto se define de la siguiente manera. El valor absoluto de un número A es igual al mismo número si este es positivo y es igual a menos A, es decir, al opuesto del número si el número es negativo. En el ejemplo vemos, cuando tomamos valor absoluto de 12 nos dio el mismo número puesto que 12 es positivo. En el caso de valor absoluto de menos 9 nos dio 9 que es el opuesto de menos 9, ya que menos 9 es un número negativo y el valor absoluto siempre es positivo. Veamos ahora las propiedades del valor absoluto. Si tenemos dos números reales A y B, la primera propiedad establece que el valor absoluto de ese número A es mayor o igual que 0. Por la misma definición de valor absoluto ya habíamos dicho que es un número positivo. El valor absoluto es 0 cuando A vale 0. La segunda propiedad establece que el valor absoluto de un número y su opuesto son iguales. Es decir, valor absoluto de menos A es lo mismo que el valor absoluto de A. Valor absoluto de menos 5 es el mismo valor absoluto de 5, puesto que la distancia de 0 a 5 es la misma que hay de 0 a menos 5. Valor absoluto de menos 3 es igual al valor absoluto de 3. Valor absoluto de 8 es igual a valor absoluto de menos 8. La tercera propiedad establece que el valor absoluto del producto de dos números es igual al producto de los valores absolutos de los números. Si tenemos, por ejemplo, valor absoluto de 5 por 3, es lo mismo que el valor absoluto de 5 por el valor absoluto de 3. La cuarta propiedad establece que el valor absoluto de un cociente es lo mismo que el cociente de los valores absolutos. Valor absoluto de menos 3 sobre 5 es lo mismo que el valor absoluto de menos 3 sobre el valor absoluto de 5. La quinta propiedad es conocida como la desigualdad triangular. Esta propiedad establece que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que el valor absoluto del primer término sumado el valor absoluto del segundo término. Esto sucede por lo que al sumar números positivos y negativos el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Por esa razón, el resultado del valor absoluto de A más B puede ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Nos da igual cuando los dos términos son positivos. Por ejemplo, valor absoluto de 5 más 3 es valor absoluto de 8, que sería 8. Si hallamos el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de 3 es 3. Y si sumamos 5 más 3 nos da 8. En este caso son iguales. Pero si por ejemplo tenemos valor absoluto de menos 5 más 3, menos 5 más 3 es menos 2 y el valor absoluto de menos 2 es 2. Si hallamos el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 3 es 3. Y al sumar 5 más 3 nos da 8. Y 2 en este caso es menor que 8. Veamos ahora las relaciones que podemos establecer entre los valores absolutos y los intervalos. Tenemos la recta real, vamos a representar menos A, 0 y A. Si A es un número positivo, entonces tenemos lo siguiente. Si el valor absoluto de x es igual a A, eso quiere decir que x puede ser más o menos A. Ya habíamos explicado en la diapositiva anterior que la distancia de 0 a menos A es la misma que la distancia de 0 a A. La distancia de 0 a un número es la misma que de 0 al opuesto del número. Por eso, si el valor absoluto de x es, por ejemplo, 5, x puede ser 5 positivo o 5 negativo. La segunda establece que, si el valor absoluto de x es menor que a, x tiene que ser un número entre menos a y a. Supongamos que a sea 3.
Si el valor absoluto de x es menor que 3, quiere decir que x tiene que estar comprendido entre menos 3 y 3, ya que la distancia de 0 a cualquier número que sea mayor que menos 3 y menor que 3 me va a dar como resultado un valor menor que 3. Por eso podemos decir que cuando el valor absoluto de x es menor que un número positivo a, quiere decir que x debe estar entre el opuesto de a y a. Si el valor absoluto de x es un número mayor que a, quiere decir que x es menor que menos a o mayor que a. Por ejemplo, si el valor absoluto de x es mayor que 8, ¿cuándo el valor absoluto de un número es mayor que 8? El valor absoluto de un número es mayor que 8 cuando ese número es mayor que 8, ya que la distancia de 0 al número sería mayor que 8, o cuando el número es menor que menos 8, o sea, está a la izquierda de menos 8, ya que la distancia de 0 a ese número también nos daría mayor que 8. Por eso decimos entonces que cuando el valor absoluto de x es mayor que a, x debe ser menor que a o x debe ser mayor que a, ya que en este caso no hay números que cumplan las dos condiciones de ser menores que un número negativo y a la vez mayores que el número positivo. Si el valor absoluto de x es menor o igual que a, entonces quiere decir que x debe estar entre menos a y a, pero se pueden incluir los valores extremos. Esta propiedad es parecida a la segunda, solo que en la segunda teníamos el signo menor que y en esta tenemos el signo menor o igual. La quinta propiedad es similar a la tercera. En este caso, si el valor absoluto de x es mayor o igual que a, x debe ser menor o igual que menos a o x debe ser mayor o igual que a. Si el valor absoluto de x es mayor o igual que 5, quiere decir que x tiene que ser un número menor o igual que menos 5 para que el valor absoluto me dé mayor que 5, o debe ser mayor o igual que 5 para que el valor absoluto también me dé mayor que 5. Vamos a ver ejemplos de solución de inecuaciones con valor absoluto. En este primer ejemplo tenemos valor absoluto de 2x sobre 7 menos 5 mayor o igual que 7. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de las relaciones entre las desigualdades y los intervalos, podríamos decir que, como el valor absoluto es mayor o igual que 7, entonces la expresión 2x sobre 7 menos 5 tiene que ser un número mayor o igual que 7 o esa expresión tiene que ser un número menor o igual que menos 7. Vamos a trabajar cada una de las expresiones por aparte. Ya habíamos visto cómo se solucionan en otra presentación las desigualdades. Entonces, en este caso, para poder dejar la variable sola a un lado, debemos sumar el opuesto aditivo de menos 5, que es 5 a los dos lados. Al sumarlo al lado izquierdo, se anulan los términos y nos quedaría solamente 2x sobre 7, y al lado derecho nos quedaría 7 más 5. Resolviendo la operación, tenemos 2x sobre 7 mayor o igual que 12. Ahora debemos quitar el 2 séptimos. Como 2 séptimos está multiplicando a la x, para poderlo quitar, debemos multiplicar a los dos lados por el recíproco de 2 séptimos, que es 7 medios. Como en este caso 7 medios es un número positivo, recordemos que la desigualdad se conserva. Tenemos entonces x mayor o igual que 12 por 7 medios. Simplificando las expresiones y resolviendo las operaciones, tendríamos que x es mayor o igual que 42. Ahora trabajemos la otra desigualdad. En este caso, para quitar el menos 5 del lado izquierdo, debemos sumar a los dos lados 5, que es el inverso aditivo o el opuesto de menos 5. Nos queda entonces 2x sobre 7 menor o igual que menos 7 más 5. Al resolver menos 7 más 5, obtenemos menos 2. Para poder quitar el 2 séptimos que está multiplicando a la x, debemos multiplicar por el recíproco o inverso multiplicativo de 2 séptimos, que es 7 medios a los dos lados. Como el 7 medios es positivo, la desigualdad se conserva. Nos queda entonces que x es menor o igual que menos 2 por 7 medios.
Resolviendo la operación, simplificando, nos queda que x es menor o igual que menos 7. Quiere decir que los números que satisfacen esta inecuación son todos los números que son mayores o iguales a 42 o que cumplen la condición de ser menores o iguales que menos 7. Representamos entonces en la recta real los valores. Los números mayores o iguales que 42. En 42 hacemos un círculo relleno para indicar que ese valor sí se incluye. Y trazamos la línea que va desde 42 hasta más infinito, ya que eso representa todos los números mayores o iguales a 42. Para representar los menores o iguales que menos 7, ubicamos el menos 7, rellenamos el círculo ya que ese valor sí se incluye y trazamos la línea que va desde menos 7 hacia menos infinito, ya que eso me representa todos los valores menores o iguales que menos 7. Entonces, decimos que la solución de la desigualdad son todos los números menores o iguales a menos 7 o mayores o iguales a 42. Representamos la solución como intervalo sería de menos infinito a menos 7, cerrado en menos 7 ya que este valor se incluye, unido de 42 a infinito, cerrado en 42 porque este valor también se incluye. Como conjunto, sería el conjunto de x que pertenece a los reales, es decir, de todos los números reales, tales que esos números cumplen la condición de ser menores o iguales que menos 7 o ser mayores o iguales a 42. Vamos a resolver ahora el siguiente ejemplo. Valor absoluto de 2 sobre x más 1 menor que 5. Por lo que hemos visto de las relaciones entre el valor absoluto y los intervalos, podemos decir que esta expresión se cumple siempre que se tenga que 2 sobre x más 1 esté entre menos 5 y 5. Para solucionar este ejercicio vamos a dividir la expresión en dos partes. Primero vamos a trabajar la inecuación del lado izquierdo, que sería menos 5 menor que 2 sobre x más 1, y luego la del lado derecho, que sería 2 sobre x más 1 menor que 5. Tomamos entonces menos 5 menor que 2 sobre x más 1. Vamos a dejar la x al lado derecho por lo que está en el denominador. En este caso no podemos pensar en multiplicar a los dos lados por el recíproco de 1 sobre x, que sería x, ya que x puede tomar un valor positivo o negativo. Y en el caso de las desigualdades, si yo multiplico una desigualdad por un número positivo se conserva, pero si la multiplico por un número negativo, el signo de la desigualdad cambia. Por esa razón, vamos a dejar la x al lado derecho donde está y vamos a pasar o dejar todos los números más bien al otro lado. Para poder quitar el más 1 de este lado, debo sumar el opuesto o inverso aditivo, que es menos 1 a los dos lados. Nos queda entonces menos 5 menos 1 menor que 2 sobre x. Resolviendo operaciones es menos 6 menor que 2 sobre x. Ahora, para quitar el 2 que está multiplicando a 1 sobre x, vamos a multiplicar por el recíproco de 2, que es un medio. Como un medio es positivo, la desigualdad se conserva. Nos queda entonces menos 6 por un medio menor que 1 sobre x. Resolviendo operaciones y simplificando, obtenemos menos 3 menor que 1 sobre x. Según una propiedad de las desigualdades, si a es menor que b, el recíproco de a es mayor que el recíproco de b. Entonces, aplicando esa propiedad en este caso, el recíproco de menos 3, que es un tercio, es mayor que el recíproco de 1 sobre x, que es x. Vamos a tomar ahora la otra parte de la inecuación, 2 sobre x más 1 menor que 5. Para poder quitar el 1, debemos sumar a los dos lados el opuesto de 1, que es menos 1. Nos queda 2 sobre x menor que 5 menos 1. Resolviendo operaciones, 2 sobre x es menor que 4. Multiplicando por el recíproco de 2, que es un medio, a los dos lados, nos quedaría 1 sobre x menor que 4 por un medio. Resolviendo operaciones y simplificando nos queda 1 sobre x menor que 2. Nuevamente aplicamos la propiedad de las desigualdades que establece que si a es menor que b, el recíproco de a es mayor que el recíproco de b. Entonces, el recíproco de 1 sobre x, que es x, es mayor que el recíproco de 2, que es un medio. Vamos a representar ahora
las soluciones que hemos obtenido en la recta real. Ubicamos menos un tercio. Menos un tercio es tomar la unidad que va de menos 1 a 0, dividirla en 3 partes iguales y tomar solamente la primera parte contando desde el 0 hacia la izquierda. Entonces, como este valor no se incluye, hacemos el círculo sin rellenar. Los valores menores que menos un tercio son todos los que están hacia la izquierda de este en la recta real. Ahora representamos un medio, que como es positivo sería tomar la unidad de 0 a 1, dividirla en 2 partes iguales y tomar la primera parte contando desde el 0. Como un medio no se incluye, hacemos el círculo sin rellenar y tomamos todos los valores hacia la derecha, ya que esos valores cumplen la condición de ser mayores que un medio. Si reemplazamos la x por un valor que sea menor que menos un tercio o que sea mayor que un medio y hacemos la operación, podemos encontrar que el resultado nos da menor que 5 al hallar el valor absoluto. Por ejemplo, si reemplazamos la x por menos 4, 2 sobre menos 4 es lo mismo que menos un medio, y si a menos un medio le sumo 1, el resultado me da un medio, y un medio es menor que 5. El valor absoluto de un medio me da menor que 5. Ahora, si reemplazo la x por ejemplo por 6, 2 sobre 6 es lo mismo que un tercio. Si a un tercio le sumo 1, el resultado me da 4 tercios. Y 4 tercios es menor que la unidad, al hallar su valor absoluto me va a dar también menor que 5. Entonces vemos que para cualquier valor de estos dos intervalos se satisface la desigualdad que nos han planteado en el ejercicio. Por lo tanto, la solución son todos los números reales que sean menores que menos un tercio o que sean mayores que un medio. Representamos la solución como intervalo, sería de menos infinito a menos un tercio sin incluir este valor, unido de un medio sin incluir este valor a más infinito. No incluimos el valor de menos un tercio y de un medio, ya que si reemplazamos la x por menos un tercio, el resultado nos va a dar 5, y si reemplazamos la x por un medio, el resultado también nos va a dar 5. Si vamos a representar la solución como conjunto, decimos que es el conjunto de los números que pertenecen a los reales, tales que esos números son menores que menos un tercio o mayores que un medio. Ahora vamos a resolver este ejemplo. Valor absoluto de 3y menos 12 mayor que 6. Por lo que habíamos visto de las desigualdades y el valor absoluto, tenemos que esto se cumple siempre que lo que esté dentro del valor absoluto sea menor que menos 6 o sea mayor que 6. Trabajamos entonces la primera inecuación. Para poder quitar el menos 12 debemos sumar a los dos lados su opuesto o inverso aditivo, que es 12. Nos queda entonces 3y menor que menos 6 más 12. Resolviendo la operación, tenemos 3y menor que 6 y para quitar el 3 multiplicamos a los dos lados por el recíproco o inverso multiplicativo, que sería un tercio. Nos queda entonces y es menor que 2. Resolvemos la otra inecuación. Quitamos el menos 12 sumando 12 a los dos lados de la inecuación. Al resolver operaciones tenemos 3y mayor que 18. Y para quitar el 3 que está multiplicando a y, multiplicamos por el recíproco o inverso multiplicativo. Nos queda entonces que y es mayor que 18 por un tercio, y simplificando y resolviendo la operación nos queda que y es mayor que 6. Tenemos entonces que la solución de esta inecuación serían todos los valores de y que son menores que 2 o que son mayores que 6. Vamos a representar ahora la solución en la recta real. Primero ubicamos el 2. Como este valor no se incluye, hacemos un círculo sin rellenar allí. Los valores menores que 2 son todos los que están a la izquierda del 2. Ahora representamos y mayor que 6. Ubicamos el 6 y como el valor no se incluye, hacemos un círculo sin rellenar en 6. Los mayores que 6 son todos los que están a la derecha del 6. Podemos identificar que
Si reemplazamos cualquier valor de estos dos intervalos en la expresión, se cumple la condición de que el valor absoluto de 3y menos 12 es mayor que 6. Por tanto, la solución de la desigualdad son todos los números reales que sean menores que 2 o que sean mayores que 6. Vamos a representar la solución como intervalo y como conjunto. Como intervalo decimos que va de menos infinito a 2 unido el intervalo de 6 a infinito. No incluimos el 2 y el 6 puesto que la desigualdad dice solamente mayor que. Y en el caso de los valores 2 y 6, el resultado de la operación nos daría exactamente el 6. Como conjunto decimos que es el conjunto de y que pertenece a los reales, tales que ese valor de y es menor que 2 o es mayor que 6. Aquí debemos tener en cuenta cuando escribimos la solución como conjunto, el que se utilice la misma variable que nos dan en el enunciado del ejercicio. Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Valor absoluto de u más 8 menor o igual que 3. Por lo que hemos visto de la relación entre valor absoluto y desigualdades, esto se cumple siempre que u más 8 esté entre menos 3 y 3. Es decir, que menos 3 sea menor o igual que u más 8 y esto sea menor o igual que 3. Como la variable solamente está en la mitad y está en el numerador, entonces esta desigualdad la podemos resolver de manera simultánea. Para quitar el 8 que está en la mitad sumando a u, debemos restar 8, es decir, sumar el opuesto o inverso aditivo de 8 a los tres lados de la inecuación. Entonces, menos 3 menos 8 es menor o igual que u más 8 menos 8 y eso es menor o igual que 3 menos 8. Aquí en la mitad, menos 8 más 8 nos da 0 por la propiedad del inverso aditivo. Entonces, resolviendo operaciones, nos queda que menos 11 es menor o igual que u, menor o igual que menos 5. Quiere decir que el valor de la variable u debe estar entre menos 11 y menos 5, pero como es menor o igual, puede incluir esos valores extremos. Representamos entonces la solución. Si miramos que menos 11 sea menor o igual que u, indica que u tiene que ser mayor o igual que menos 11. Es decir, son todos los valores desde menos 11 hasta infinito. Y ahora, si representamos la parte que corresponde a u menor o igual que menos 5, sería tomar todos los valores que van desde menos 5 hacia la izquierda, incluyendo el menos 5, por eso que dice menor o igual. Por eso en los extremos que se incluyen hacemos un círculo relleno. La intersección de estas dos soluciones nos da el intervalo comprendido entre menos 11 y menos 5, incluyendo los extremos. Por tanto, la solución de la desigualdad son los números reales mayores o iguales que menos 11 y menores o iguales que menos 5. La solución como conjunto, la solución como intervalo sería el intervalo de menos 11 a menos 5 con paréntesis cuadrado en los dos extremos puesto que esos valores se incluyen, y como conjunto sería el conjunto de u que pertenece a los reales, tales que u está entre menos 11 y menos 5, incluyendo los extremos. Eso lo representamos como menos 11 menor o igual que u, menor o igual que menos 5. Vamos a solucionar ahora el ejercicio valor absoluto de x más 4 menor que valor absoluto de 3x más 2. En este caso el valor absoluto aparece a los dos lados de la inecuación. Lo que está dentro del valor absoluto puede ser un número positivo o un número negativo. Para solucionar este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a los dos lados de la inecuación y quitamos el valor absoluto. Decimos entonces que x más 4 elevado al cuadrado es menor que 3x más 2 elevado al cuadrado. Solucionamos ahora los cuadrados de los binomios. Recordemos que un binomio al cuadrado corresponde a el primer término del binomio al cuadrado, luego multiplicamos dos veces el primer término por el segundo término del binomio y por último elevamos el segundo término del binomio al cuadrado. Si el signo que separa los dos términos del binomio es más, todos los términos del resultado son positivos. Si el signo que separa los dos términos del binomio es menos, los signos van intercalados.
Resolviendo entonces esos cuadrados tenemos que x al cuadrado más 8x más 16 es menor que 9x al cuadrado más 12x más 4. Como tenemos en este caso una inecuación cuadrática, ya que el mayor exponente de la variable es 2, vamos a dejar todos los términos de la inecuación a un lado y al lado derecho vamos a dejar que aparezca 0. Para ello debemos quitar todos los términos que están al lado derecho. Como tenemos 9x al cuadrado más 12x más 4, debemos sumar el opuesto o inverso aditivo de cada uno de esos términos a los dos lados para que al lado derecho se anulen y quede 0. Nos queda entonces la expresión x cuadrado más 8x más 16, que era lo que teníamos al lado izquierdo, menos 9x al cuadrado menos 12x menos 4, ya que sumamos los opuestos o inversos aditivos de lo que estaba al lado derecho de la expresión, menor que 0, ya que al sumarle a estos términos que están al lado derecho sus opuestos, se anulan y nos da 0. Reduciendo términos semejantes tendríamos x al cuadrado menos 9x al cuadrado es menos 8x al cuadrado. 8x menos 12x nos da menos 4x y 16 menos 4 nos da 12. Eso es menor que 0. Vamos a factorizar ahora la expresión. Vemos que de menos 8, menos 4 y 12, el máximo común divisor de 8, 4 y 12 es 4. Como el primer término, el que tiene x al cuadrado, es negativo, vamos a factorizar entonces sacando factor común menos 4. Para que este término que tiene x al cuadrado quede positivo. Nos queda entonces menos 4 por 2x al cuadrado más x menos 3 menor que 0. Ahora vamos a factorizar la expresión que nos quedó dentro del paréntesis. Para eso aplicamos el caso del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Una forma de factorizar esta expresión es descomponiendo el segundo término de tal forma que la suma de los dos términos que yo obtenga me den como resultado ese segundo término y el producto de los coeficientes de esos términos me dé como resultado el producto del coeficiente del primer término por el tercer término. 2 por 3 da 6, en este caso 3 por 2 da 6 y 3 menos 2 me da 1. Ahora lo que hacemos es sacar factor común por agrupación. En los dos primeros términos podemos sacar factor común x y en los otros dos términos solamente sacamos como factor común menos 1 para que los términos dentro del paréntesis queden ambos con signos positivos. Vemos que ahora en los dos términos que obtuvimos se repite la expresión 2x más 3. Por lo tanto, sacamos factor común 2x más 3 y en el segundo factor nos quedaría x menos 1. Hemos factorizado completamente la expresión. Nos queda menos 4 por 2x más 3 por x menos 1 menor que 0. Como menos 4 es un número menor que 0 y el producto de todo esto debe dar menor que 0, entonces se debe cumplir que la expresión 2x más 3 por x menos 1 tiene que darnos un número positivo, es decir, un número mayor que 0, para que al multiplicarlo por menos 4 nos dé como resultado un número negativo. Entonces ahora vamos a resolver la inecuación 2x más 3 por x menos 1 mayor que 0. En este caso tenemos que podemos coger, tal como vimos en otra presentación, cada uno de los dos factores, igualarlos a 0 para identificar los valores críticos. Si 2x más 3 es igual a 0, despejando la x obtenemos que x es menos 3 medios. Si x menos 1 es igual a 0, despejando la x obtenemos que x es igual a 1. Representamos en la recta real esos dos valores. Tenemos menos 3 medios, está a la izquierda de 0, dividimos cada unidad a partir de 0 hacia la izquierda en dos partes iguales y debemos tomar 3 de esas partes. De 0 a menos 1 completamos 2 medios y tomamos un medio más hacia la izquierda, llegando al valor menos 3 medios en la recta real. Ahora ubicamos también el valor de 1. Y vemos que la recta nos queda dividida en tres partes. De menos infinito a menos 3 medios, de menos 3 medios a 1 y de 1 a infinito.
Entonces tenemos tres intervalos, de menos infinito a menos 3 medios, abierto, puesto que la desigualdad solamente dice mayor, o sea que esa operación no nos puede dar 0. De menos 3 medios a 1, sin incluir los extremos, y de 1 a infinito. Vamos a elaborar la tabla. En las primeras columnas, en los títulos de las columnas vamos a escribir los intervalos que hemos obtenido, de menos infinito a menos 3 medios, de menos 3 medios a 1 y de 1 a infinito. Para el primer factor de la expresión 2x más 3, si tomamos un valor de x entre menos infinito y menos 3 medios y lo reemplazamos en 2x más 3, podemos encontrar que el resultado de la operación es negativo. Si tomamos un valor en el intervalo de menos 3 medios a 1 y lo reemplazamos en 2x más 3, al resolver la operación nos da un número positivo. Y si tomamos un valor de 1 a más infinito y lo reemplazamos en la expresión, también nos da como resultado un número positivo. Ahora, para x menos 1, si reemplazamos la x por un valor de menos infinito a menos 3 medios, nos va a dar el resultado de esta expresión, un número negativo. Al reemplazar la x por un valor entre menos 3 medios y 1, también nos va a dar negativo. Y al reemplazar la x por un valor entre 1 e infinito, el resultado de la operación va a ser positivo. Si analizamos ahora el producto de las dos expresiones, vemos que, en el primer caso, en el intervalo de menos infinito a menos 3 medios, los dos términos son negativos, por lo tanto, el producto nos va a dar positivo. En el intervalo de menos 3 medios a 1, los dos factores tienen diferente signo, por lo tanto, el producto es negativo. Y en el caso de 1 a infinito, los dos son positivos, luego el producto nos va a dar positivo. Entonces, podemos establecer que la solución es el intervalo que va de menos infinito a menos 3 medios y de 1 a infinito, ya que recordemos que este producto nos tiene que dar un valor positivo, para que al multiplicarlo con el otro término que era menos 4 nos dé como resultado un valor negativo. Entonces decimos que la solución es el intervalo que va de menos infinito a menos 3 medios unido desde 1 a infinito. Esta es la bibliografía que se tomó como referencia para la presentación.